la santidad? ¿Con qué lo asociaba yo? Cuando recién conocí al Señor y me convertí, para mí la santidad, yo vengo de un colegio católico. ¿Alguno viene del catolicismo? ¿Sí? Bueno, yo hice todo el colegio secundario católico. Entonces el santo era el padre o era, no sé, el diácono, alguno de ahí en la iglesia, que lo veías que estaba todo, parecía todo el día en efecto piedra, callado, como, ¿no? Como inmaculado, la Santa Rosa, que vos la veías ahí a la monja ahí, y vos que no tenías ni siquiera la ropa, parecía, decía yo, debo ser, como que había ciertos prototipos, cosas muy armadas de quién era santo y quién no, ¿sí o no? Y tenías que tener cierta manera de vivir, de hablar, de... Eso lo tuve muy patente, que yo no era santo. El santo era el cura, uno, dos más, y apenas se me dan la otra. ¿No? Me quedó eso. Después, cuando me convertí verdaderamente a Jesús, seguía teniendo esas marcas, que alguien santo era algo así muy puntual. Y después tuve la imagen, también tenía la imagen de la filosofía oriental, de esos monjes tibetanos, que aquellos que alcanzan esa santidad, ese grado de, no sé, de cercanía a lo divino, era ese flaco que se iba al Tíbet, encerrado, y nadie más lo veía, y ese, ahí en lo lejos, alcanzaba la santidad. Entonces, que era bicho de ciudad, pobre. Entonces, alguien santo era alguien que estaba apartado, abstraído del mundo, y que ese sí, tan lejos de todo, del ruido, podía ser alguien santo, y tenía también esa imagen. Entonces yo decía, a mí no me toca, no me puedo escapar del mundo, entonces no era la santidad para mí. Después también en el evangelismo viví el otro momento, hubo una época de la unción en la iglesia, y un gran abanderado, no sé si lo conocen, a Benny Hinn. ¿Lo han oído hablar? Bueno, Benny Hinn, si miran algunas fotos o videos, el muchacho este era un muchacho judío, que hay un libro Buenos Días Espíritu Santo, también muy de búsqueda, está muy interesante. Y él tenía una manera de ser muy llamativa. ¿Les parece o no? ¿Lo han visto? Estaba, generalmente se ponía un traje todo blanco, tipo heladero. Nunca lo ven, algo muy, como que era muy llamativo, una manera de ser. Y vos lo ves en los libros o en las prédicas o en los momentos de él, cuando se ponía a estar con Dios, vamos a orar, era algo muy así, que estaba, no sé, como que era muy algo, una manera, ¿no? De la vestimenta, una forma de ser alguien abstraído, parecía un... Y también me quedaba con eso. Y después me costó mucho entender que la santidad a veces no tiene que ver con ser ese espiritualoide, o con el traje, o con esos flashes que uno tiene en la cabeza, o con el monje tibetano que desapareció y que no se le puede hablar, que está en trance, ¿no? Ese líder que está en trance y shh, silencio. Claro que a veces uno tiene esa imagen de eso inaccesible, que no sé, que el Ari debe estar allá encerrado en una baticueva, y los ángeles les sirven el café, y ni Carmen puede entrar, y no es la imagen también del lugar santo y lugar santísimo, que dice que el sumo sacerdote apenas podía entrar una vez por año a un lugar tan santo, y hasta podía caer muerto. Y uno tenía esa imagen así, sabe que si apenas puede entrar uno, obviamente va a entrar el Ari. Yo no piso ni loco ese lugar tan santo, me matan con una cucaracha, me aplasta. Entonces uno se queda también con esa idea. Y no es nada más lejano. Verdaderamente la palabra santidad, si mal no recuerdo en el griego, es kadosh, y habla de alguien que está separado para Dios. Separado obviamente de lo mundano, pero no del mundo, sino que todo lo contrario. ¿Dónde piensan que se prueba verdaderamente la santidad? En el mundo, no en la montaña con el Tíbet. ¿Qué inconveniente tenés de jugártela para Dios? A ver, ¿cuál es la...? No tenés nada. Parece, Señor, te agrado, ¿no? Entonces no existe esa cápsula donde uno desaparece, una burbuja. Si no, sería muy sencillo. Uno dice, me aíslo del mundo y yo creo que ahí te voy a agradar, Señor. ¿Vieron que hay gente que para dejar de pecar, qué piensa? Rajo de la Argentina, ¿no? A veces obviamente uno tiene que ser piola y hay amistades que hay que dejar,
Pero no tiene esa idea. No, yo voy a agradar a Dios, me escapo. No es eso. Sino que todo lo contrario. La santidad se prueba estando en medio del baile. ¿Está bien? Cuesta mucho entender eso. Porque ahí es donde Dios te tiene que mover. Cuando estás en medio de este mundo, ahí Dios va a obrar grandes milagros. La verdad que el monje allá en la China, ¿para qué necesita? No hace falta. Se alejó de este mundo, ¿para qué lo quiere a Dios? Es una manera de ser egoísta. Si vos tenés a Dios, realmente lo que querés hacer, ¿qué es? Compartirlo, no rajarte. Entonces, acá hay que decir, Señor, yo estoy en este mundo, tengo que estar apartado de las cosas mundanas. Y el ejemplo verdaderamente que usamos, que lo tenemos en la Biblia, el ejemplo que seguimos de esto, ¿a quién es? Jesús mismo, ¿no? Pues se agarra palo. Jesús vino del cielo, que era todo santo, bárbaro, y acá perdió la santidad. Entonces, no te hace más o menos santo solo el lugar que te metas. Jesús vino acá a este mundo y que dice que comía con los pecadores, no con los pastores de la época. Pero en él, no sé qué, no se halló pecado. Entonces digo, primero a mí me costó mucho sacarme esa imagen de que me tengo que desaparecer, tengo que tener esa imagen rara, esa revelación, y ahí soy santo. Jesús vivió acá, no se aisló y logró vencer toda tentación, el pecado, y salió victorioso. Entonces no te asustes de lo que te rodea, y en mi colegio, en mi barrio, no te asustes. ¿Sí? Lo que más importa es la comunión que tengas con Dios, eso te va a dar la victoria. Yo, si hay algo que asocio la santidad y no la asocio con ese ser espiritualoide, el ser un bicho raro, estar en otra galaxia, para mí eso es ser cualquier cosa menos alguien espiritual, porque la verdad que en el día a día de la gente y la sociedad no sirve esa persona, ¿sí o no? A vos un monje tibetano te ayuda a volver. O sea, si está en otra galaxia, decís, gracias, hermano, te estás salvando vos. Yo no puedo escapar a China. Yo la santidad lo asociaba, y en estos días Dios me daba la palabra, que una gran marca de santidad, o cuando alguien, podemos decir, alcanzó verdaderamente una vida en santidad, es aquel que en su vida ha alcanzado algo muy difícil de lograr, que es lo que los borrachos no pueden hacer, cuando empiezan a hacer 4 el equilibrio. Hay gente que se destaca en un montón de cosas, ¿sí? Pero eso no significa que sea una persona equilibrada, ni que vaya a ser exitosa. Entonces, verdaderamente, si tendría que anotar algo para mí, la santidad implicaría que esa persona verdaderamente ha alcanzado en su vida el equilibrado. Un equilibrio. Creo que es lo más difícil de lograr. He visto gente que en algunas cosas se destaca. Viste que vos decís, fulano, la rompen esto. Contame otra cosa. Y siempre... ¿Sí? O sea, y hoy hablabas algo, vemos en la tele gente que hablan del éxito. Lo que está en la tele, a ver, no son personas ni exitosas porque no tienen ningún equilibrio. Para mí el exitoso es aquel que es equilibrado. Entonces la tele la llevan para contar 2 cosas que son buenas. Pero si la serie pregunta, se habla. Entonces verdaderamente digo, ¿cuál sería la mayor marca de una persona? El haber alcanzado en su vida el equilibrio. Que no se logra ni de la noche a la mañana. Eso sí es alguien exitoso porque hay que trabajar mucho para ser una persona equilibrada en todas las áreas. No es fácil, no es para cualquiera, y Dios tiene que transformarlo a uno un montón para alcanzar el equilibrio. Entonces, para mí estoy segurísimo que el equilibrio es la señal de que alguien está santo. O sea, ese estado de equilibrio es la marca de la santidad. ¿Y qué sería ese equilibrio para mí? Preguntarme, ¿Dios está contento conmigo? Cuando empezamos, y bueno, esperá que te... ¿Dios está contento conmigo? Mi familia no se puede quejar. En la iglesia soy un pilar, cuentan conmigo, obviamente.
bueno, sí, a ver. ¿Sí? Ese equilibrio es en eso. Es con respecto a Dios, con respecto a la familia que Dios me dio y con respecto a mi familia espiritual. ¿Sí? Es decir, Dios está contento conmigo, mi familia no se puede quejar, y en la iglesia tengo un gran compromiso y obviamente soy un pilar. Y en mi trabajo, obviamente, las cosas funcionan porque estoy yo. Debo que estar o es más, están pensando en haber echarme, no me echan por no pagar indemnización. ¿Vieron cuando uno dice, yo acá, ¿sabe qué? Si me echa, ahora... Y uno diría, pará, por lo único que seguí estando, si no habría indemnización de manera legal en el país. ¿Tenés laburo? Si podían tomar a otra persona en un trabajo y a mí darme un boleo sin pagarme un peso, ¿me quieren a mí en el equipo o ponen a otro? ¿Sabes cuánta gente hay que solo está en un puesto laboral, legalmente a la empresa, que se le carga a la empresa, al comercio, a quien sea? Entonces digo, en mi trabajo tengo que demostrar esa santidad de tener éxito, de romperla, de hacer cosas que sean buenas. Como el ejemplo de Jesús, siempre en alguna parte de la Biblia encontramos una explicación clara. En Lucas 2, si tienen ahí conmigo, esto es clarísimo. Lucas 2, Lucas 2, 52. ¿Sí? Hay una edad que en los judíos el chico ya deja de ser un nene y de alguna manera se lo trata ya como un hombrecito, y que es aproximadamente a los 12 años. Y miren qué fuerte que la Biblia escriba esto del padre del hijo, y si alguien nos podría decir de nosotros que bueno, y más a los 12 años, a ver, a los 12 años muy poca gente encuentra la madurez y un equilibrio en su vida. Algunos a los 18, otros a los 25, otros a los 83, 35. O sea, Jesús ya con 12 años ya había encontrado cierto equilibrio en su vida. ¿Qué dice? ¿Lo leen ahí conmigo? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En otra versión, la NBI, dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver esto. Cuando hablamos de ser equilibrado, no hablamos de que soy perfecto en todo, pero hablamos de que puedo tener pequeños reclamos en cada área respecto a la iglesia y el trabajo. Sí, obvio que puedes tener pequeños reclamos, pero no grandes demandas. ¿Sí? O sea, la perfección, la verdad, no la vamos a alcanzar, vamos atrás de eso. Pero el tema es que te hagan pequeños retoques, y otra cosa es cuando en la calle hay que hacer un bache, un agujero, y decís, la verdad que no. Traeme 5 máquinas, porque no alcanza. Ahí es donde hay algo que está muy desequilibrado, ¿sí? Jesús crecía en todo, o sea, empezó a vivir una etapa de plena madurez que llegó a ser una persona equilibrada en cada una de las áreas. ¿Por qué? La Biblia no le pifia nada. Cuando habla de sabiduría, habla obviamente del desarrollo intelectual de Jesús. O sea, de que estaba acorde con su edad, su desarrollo en cuanto a preparación o estudios. Era un pibito aplicado. ¿Y cómo lo ves? Que si ustedes leen otros pasajes de ahí, ¿qué estaba haciendo Jesús en esos mismos pasajes? ¿Y qué significaba eso? Los padres lo habían perdido, los papás biológicos. ¿Por qué él estaba haciendo qué cosa? Se había sentado con todos los doctores de la ley, con toda la gente que supuestamente sabía, qué sé yo, y dice que Jesús, este mocoso, lo estaba dejando sin palabras. Y uno que se dice, bueno, porque era el hijo de Dios, entonces el padre tiraba una revelación hacia un centro y cabeceaba y listo. No, hermano, no desmerezcan que ese pibe, como todos los judíos, aprenden la ley de que son bebés.
sea, el desarrollo y el esfuerzo del conocimiento que se podría tener a los 12 años era brillante. Entonces uno tiene que esforzarse de manera intelectual en su vida lo más que se pueda, conforme obviamente a la realidad que uno vive, al acceso que uno tiene a cualquier tipo de educación y también a la edad de uno. Pero acá Jesús con 12 años se destacaba, y acá lo dice, Jesús crecía en sabiduría. Después dice que crecía en ¿qué más? En estatura. Hay un crecimiento que uno puede decir, bueno, yo haga algo, no haga algo, si soy petizo me quedo así, no lo puedo manejar, y si sigo creciendo no es porque, wow, soy re piola, como crecí. Hay un crecimiento que se da solo, pero hay otro crecimiento o desarrollo físico que no tiene que depender de un milagro, que quizá hay cosas que sí me corresponden a mí, que es, en el envase que me tocó, que el envase esté lo mejor posible. ¿Sí? No hablamos de, bueno, vamos para la cirugía y estamos... No, pero hablamos de lo que Dios me dio, cuidarlo, atesorarlo, guardarlo, esforzarme y ver qué es lo mejor que puedo hacer. ¿O cómo lo ven ustedes a Jesús físicamente? Hecho percha, fisura, con colesterol, fanda a 2 manos. Mirá que podía multiplicar los panes y los peces. Yo hubiera podido hacer eso. Mi esposa sabe cómo estaría. Creo que a los 33 años no llegaba. ¿Cómo piensan que Jesús crecía también en su estatura? Haciendo lo mejor posible, o sea, porque tampoco sería un desequilibrio alguien que se encierra en un gimnasio todos los días. ¿Se entiende? Porque uno a veces se va de un extremo al otro. No, Jesús con su realidad, con su formato físico, con lo que le tocó, hacía lo mejor que se podía. Uno tiene que tratar de trabajar esto. Me acuerdo de una jovencita de la iglesia, ella tenía bastante sobrepeso, y un día me dijo, yo me siento mal delante de Dios, me dice, porque viste que la Biblia dice que uno es templo del Espíritu Santo. Esto fue muy fuerte lo que voy a decir. Dice, yo me siento un templo doble. No me lo dijo un chiste, sino que ella sentía que Dios vivía dentro de ella, pero viste que no era la mejor casa y era muy fuerte. Y es una lucha, y fue una lucha, y la verdad que... Entonces, por lo menos tomar conciencia de que es un área a trabajar, es un área a cuidar. Que después muchas veces la terminamos cuidando. ¿Cuándo uno cuida el cuerpo? Cuando te agarra el médico y te da una zaraza, una zaranta, y te da para que tenga, para que guarde, para que lleve para toda la familia, para el barrio. Ahí sí. Ahí uno no diga menos, en el hospital uno come bien, uno no se controla, uno toma la pastilla que tiene que tomar. Entonces Jesús crecía también en cuanto a su desarrollo físico, a lo que podría ser. ¿Sí? No es Jesús estaba ahí con los bíceps y decía, mira Pedro, tocá, ya como trago. No hacía falta eso. ¿Se comprende? Pero si no lo ve a Jesús con una debilidad física autogenerada por él por ser un colgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de otra realidad, al momento que tuvo que enfrentar la cruz, que dice que caminó decenas de cuadras solamente con la cruz, que pesaba esos decenas de kilos. Imagínense si a vos te carga una cruz que no sé, pesa 80 kilos en la espalda y te dice, vos querés cumplir el propósito, 50 cuadras caminate con esto encima. Si padre te entrego mi espíritu ahora. O sea, también el cuerpo sirve para una hora que hay que cumplir. No puede ir a ¿para qué voy a cuidar el cuerpo si a los 33 años el flaco se murió? Pero si uno no cuida el cuerpo, no hubiera ni podido terminar con la cruz. Eso de cargar la cruz y seguirme hubiera hecho una cuadra así. Entonces era importante que Jesús crecía en su sabiduría, en sus conocimientos de lo que podía aprender. O sea, hablamos de que el diablo siempre te miente, bueno, vos tendrías que haberte ido, no sé, a Harvard, pero no. Hablamos dentro de las posibilidades que uno tiene. Y no, y mi papá no me pudo mandar, dejemos el pasado. O sea, hablamos de hoy.
¿Qué oportunidades tengo para aprovechar? Tengo un libro. Antes la gente no tenía dinero para estudiar. Había que ir a una biblioteca, los chicos tienen acceso a un montón de cosas. Entonces, toda esa falta de no aprovechar es lo que Dios me dice, negro. ¿Qué estamos haciendo? Tengo la escuela de vida, tengo los libros, los pocos, o sea, puedo aprender un montón de cosas de Dios. Antes la gente no tenía ni siquiera la Torá, era algo costoso para aprender. Entonces tenemos la escuela de vida, la aprovechamos, tenemos un colegio capaz 4 cuadras de casa, la aprovechamos. Tenemos cursos del Estado, gratis, o sea, por allá en Capital Macri ya no sabe qué hacer para inventar para que los pibes se terminen el secundario. Te dice, ¿querés te manda a profesor a tu casa? Alguna prepizza. O sea, hay muchas posibilidades para aprender, desde el conocimiento de las cosas de Dios como de esta vida. Si uno no lo aprovecha, ahí no le puede decir nada. Jesús acá con 12 años tenía un conocimiento importante y por eso dejaba a los doctores de la ley enmudecidos. Porque dijeron, este pibito sabe más de su edad. Después dice que Jesús crecía, ¿qué más? En gracia para con Dios y con los hombres. Gracia para con Dios hablaba del desarrollo, de la comunión, de la vida, de la relación de él con su Padre. ¿De qué sirve que tenga un máster, me voy a Harvard, si cuando te dice, ¿cómo estás con Dios? En cualquiera. En cualquiera, pero tengo un 10 en la nota. No sirve. Acá él iba creciendo de acuerdo a su edad, una gran relación con su Padre. Por eso la gente se animaba a ver como un pibito hablaba de Dios como un acercamiento enorme. Entonces es importante ver si estoy creciendo en ese acercamiento con Dios o no. No cuántas veces vengo a la iglesia, a la actitud religiosa, sino cuando vos hablás, se nota que cerca estás de Dios. ¿Sí o no? Después de toda la actividad, está buenísimo. Engánchese en todo lo que pueda, se entiende. Pero la gente nota cuando habla, estos doctores dijeron, nosotros hablamos, pero un Dios como que está en la galaxia, y este chico tiene una comunión. Y dice que terminó también creciendo de manera pareja, ¿en qué más? Con Dios y con los hombres. Con los hombres es cuando soy una persona que tiene relaciones no enfermas, vínculos sanos, no conflictivos. ¿Sí? O sea, ¿podemos tener problemas? Sí. ¿Puede la gente saltarse al chat? Sí. ¿Puedo pifiarle? Sí. Pero a ver, hay gente que vive y que ya es una excepción que esté bien con alguien. Acá Jesús crecía y seguramente tenía problemas con alguno de la ley, sí, porque lo querían tapar la boca, se peleaba con algún otro fariseo, pero iba encontrando el favor con el pueblo a medida que caminaba. Entonces a medida que yo voy viviendo, estoy encontrando el favor del pueblo. Paso por la calle y la gente se cruza a saludarme. La gente me llama o el teléfono hace rato que no suena. La gente me manda WhatsApp porque me quiere, me aprecia, me mandan saludos, me bendice cuando me ven. O cuando viste que alguno te ve y dice, qué alegría Ari verte. ¿Qué dice la gente? Jesús salva alguna que otra cosa puntual, por eso no hablamos de perfección y no se le puede caer bien a todos. Tenía historia con los fariseos, obvio, estaba bien claro el tema. Pero después, la gente quería que Jesús pase a su casa. ¿Qué quiere Jesús? Que la gente me quiere invitar a su casa, me quieran tener todo cerca. O la gente lo quiere tener lejos. ¿Vieron cuando uno era medio vigilante en el colegio que los compañeros se querían sentar con vos? Y después cuando la gente te quería, ¿cómo te lo demostraba? Sentate conmigo. ¿Sí o no? En la iglesia, ¿qué está pasando? Se pelea la gente por sentarse cerca. Che, contate algo, vení, sentate conmigo. O, como entramos al principio, yo pensé que acá estaba inhabilitado, no había nadie sentado acá, estaban todos acá. Viste que a veces está la hermana que se ve pobrecita que no era aquí nadie, que está sola en el medio y todo un vacío. Vos ves que la gente está... Jesús, la gente se le quería acercar. Entonces yo me tengo que estar poniendo a pensar en eso. ¿Cómo es mi trato? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? ¿Cómo escribo las cosas?
cómo pregunto, cómo opino, cómo me meto, sea por un WhatsApp, un mensaje de texto, o hablando o en la iglesia. Jesús iba creciendo en eso. Entonces volvemos a referenciar que la verdadera marca de alguien santo para mí no es cuán espiritualoide parece o cuán místico. Vieron que siempre hay gente en la iglesia místico, o está aquel que levanta la macetuna, un acting bar, ¿no? Que parece que Dios, Él lo tiene, no sé, como vos te sentís medio y la gente dice, no sé, yo no lloro, el otro está llorando, gritando. Déjenlo eso, no importa. Vayamos a lo práctico y veamos, intelectualmente se está desarrollando, se está desafiando, o sea, las neuronas se están expandiendo o las está dejando ahí morir. En cuanto a la estatura, estoy haciendo lo mejor que puedo con mi cuerpo. ¿Eso qué significa? Paso todo el día por el hospital, en moto, en bicicleta. ¿Por qué no paro? Hay médicos, o salen muy caros los médicos acá. O vas al hospital y te dicen, no, vos no puedes entrar, prohibido. Si lo estoy haciendo lo mejor que puedo con mi realidad física. O sea, no nací 90, 60, 90, no se torture en querer ser 90, 60, 90. Tratá de trabajar en base a la realidad que tenés, hacer lo mejor posible. ¿Se comprende? O sea, a veces en vez de trabajar lo que sí podríamos trabajar en nuestra vida, en nuestra salud, no, nos queremos cambiar lo que sabemos que no podemos cambiar, capaz ni con 3 cirujanos plásticos. Entonces digo, estamos perdiendo fuerza en algo que no somos, que no tenemos, que no podemos ser, y estamos descuidando al mismo tiempo la parte que sí podríamos trabajar. ¿Sí? Eso es muy normal. En gracia para con Dios es, tengo que hablar y Dios se tiene que sentir, la gente tiene que ver que estoy cerca de Dios, y el favor de la gente es, la gente me quiere, me acepta, me brinda su apoyo, quieren estar cerca, me conversan, no me esquivan, salvo casos puntuales, situaciones puntuales que siempre hay. No se puede caer bien a todos. No. ¿Sí? O sea, ¿puedes tener problemas? Sí. ¿Se entiende? Que estás en... ¿Se trata mal la gente a veces? Sí, hay uno que otro, sí. Esta semana uno me mandó un mail, que me maldijo de arriba para abajo. Y yo se lo vamos a decir, che, no puede ser. Que a ver, uno puede quedarle bien a todo el mundo. Después uno tiene que pensar, señor, yo hice una cosa, sí, me quedo tranquilo. Después, el rollo de otra persona. Dijimos que importante que es el equilibrio con marca de santidad, que mi familia esté contenta conmigo, que la iglesia yo pueda ser un pilar y que Dios diga hijo, amado, no hijo. Cuando que sea un pilar al padre, lo viejo. Hijo que tengo que tener, diga hijo, te quiero, te pongo a hacer renegar. Puedo tener pequeños cambios para ser, sí, siempre, el más exitoso, pero no estar en grandes desastres. Otra cosa que me puse a ver, lo que decía al principio, cuando hay gente que crece mucho en un área, ojo al piojo, porque muchas veces eso significa que ¿cuándo sube y baja alguna vez? ¿Qué significaba que uno esté arriba? ¿Y qué pasaba? En muchos casos, un área totalmente desarrollada de manera animal, que aunque sea buenísimo, muchas veces equivale a que es un sub y baja en la vida de la persona. ¿Sí o no? Ojo, no siempre lo que brilla dijimos que es oro, eso también hay que tener cuidado. No hay que tener ese crecimiento desparejo, porque ese crecimiento no termina siendo crecimiento, sino que es parte también de un desequilibrio. ¿En qué pensaba esto? Cuando los chicos íbamos al secundario, imagino que ahora es lo mismo, cuando te sacabas un 5, para poder aprobar, ¿qué te necesitabas sacar? Tenías que llegar al 6, ¿sí o no? ¿Es lo mismo ahora? En la prehistoria era así. Entonces el flaco, ¿cómo era la suma de la vida de él? Tengo 5 más un 7, ¿qué pasaba? Apruebo. Acá no.
No puedo decir, Señor, mirá, en esto soy un cachivache, pero pará, en esto la rompo, mirá, me dieron el premio. ¿Me da 6? No. El 5 sigue siendo 5. O sea, negro, no sabés sumar, no aprobaste eso. Felicitaciones por el 7, seguiste sacando 7, pero no busques llegar a un número con esa desigualdad. ¿Se comprende o es muy matemático? ¿Sí? ¿Allá se entendió? Es, el 5 sigue siendo 5. No te van a poner el 6. Quedó el 5. Tengo que trabajar en eso para levantarlo. No puedo decir, pero pará que en esto la voy a romper y Dios va a estar contento. Va a estar contento por eso, pero el otro le va a entristecer, porque no está bien. Entonces guarda con agarrarse, abrazarse y sentirse cómodo con un área y la rompen y la descosen. Que generalmente son las áreas que dan testimonio. ¿Sí o no? Pero el tema es, si tocamos todas las áreas de la vida, subimos a dar testimonio en todas las áreas, o cuando dice, a ver, ¿quién da testimonio del cuidado del cuerpo? Venga. Eso no sirve, sino a mí llamame cuando es por esto porque tengo una buena nota. ¿Vieron cuándo queríamos que el profesor nos llame al frente? Cuando habíamos estudiado. Y la otra, no, ahí sentado, ¿no? ¿Sí? 5 más 7, acá no da 6, no apruebo y no suma. ¿Sí? O sea, un área fuerte no va a compensar el área débil. Otra cosa que me ponía a pensar es, ¿cómo identifico cuáles son mis áreas débiles en la vida? Uno diría, es difícil, yo no sé que soy bueno, malo. Miren, yo me puse a pensar unas cosas y dije, es muy sencillo. ¿Cuáles son las áreas débiles en las que estoy haciendo agua? Son aquellas, acá me puse. ¿Qué preguntas esquivás cuando te hacen o qué tema no querés tocar? ¿Qué temas solés esquivar y a los santos Biasati otro tema? ¿Qué preguntas querés evitar? ¿Qué temas querés evitar? ¿Y qué preguntas no querés que te hagan? Dándolo ahí y decir, bueno, ¿cómo reconozco mis áreas débiles? ¿Qué preguntas evito que me hagan? ¿Qué temas quiero esquivar? ¿Qué preguntas te pondrían incómodo? Eso es el área a tratar y el área que Dios quiere trabajar. ¿Sí? Y yo ahí me anotaba algunas preguntas. Viste que a veces te agarra la gente y encima te la dan tipo cachetazo así de la nada. No es que alguien se siente y dice, vamos a hacer una entrevista, vamos a charlar, entonces vos vas preparado. ¿Vieron? Que a veces la mejor administración no son la consejería pastoral, sino un cachetazo cuando alguien te vio en la esquina de la nada, cuando ibas a comprar y que te preguntan, che, ¿qué onda? ¿Cómo estás con tu marido? Y vos estás con las bolsas del supermercado. ¡Se va el colectivo! ¡Chao, Laura! ¿Se entiende? O sea, una entrevista que alguien te diga, mira, te voy a citar a las 8 de la noche para charlar de tal tema. Entonces vos qué haces, te arreglás, te pintás, hasta llevas tipo machete. La respuesta ya, cuando te... ¿Sí o no? Hay chicas que lo actúan y ya vos decís, vino preparada, no, pero yo te quiero explicar antes que me preguntes. Antes que me digas algo, yo te quería decir que no. Vos decís, a ver, ¿qué? ¿Pasa o no pasa eso? Pero cuando ahí lo agarrás así de la nada, que yo siempre parate ahí. Los momentos que más miedo me agarro es cuando nos estamos en la iglesia o en algo, estoy con Diego de Rosa, estamos hablando cualquier pavada, una actividad y después se va toda la gente de la iglesia y justo Diego con una cosa aparte te agarra así el hombro, chiquito, y te empieza y tal cosa, ¿cómo venís con él? Es la tu administración. Porque no tenés manera, tenés que blanquear. Entonces digo, ¿cuáles son las cosas que no queremos que nos pregunten, que ni mencionen el tema? O no nos podríamos parar a dar testimonio ni siquiera a decir, muchacho, pregunten lo que quieran. Tiren.
te agarra ahí en la esquina y te dice, ¿cómo estás, che, con el marido? Otro te pregunta el tema de la iglesia, hace mucho no te veo, ¿no estás viniendo? No, bueno, no hay idea, no, que capaz no me viste vos. Es una iglesia chiquita, hermano, en todo lo que es catedral podés decir, allá, no, es que, allá el cuento cuál es, no, es que me siento arriba. Acá te sientas arriba, lo ves. O si no, pedimos las cámaras y las filmaciones, como hacen todo ahora. No, hace mucho que no te veo, te agarra Osvaldo y... No, sí, no, pero la otra vez. ¿Cómo estás? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Che, qué bueno, ¿en qué ministerio estás? No, ahí, yo. Cuando no tenemos respuesta, ahí no, que no está bueno. O con el tema, che, de la salud, tanto tiempo, yo cuando vengo acá cada tanto pregunto. ¿O no? ¿Y cómo está con esto? El otro, me acuerdo que tenías un dolor, que fuiste al médico. Son preguntas que uno dice, no toques el tema. El tema de la plata. Che, venís levantando con el negocio, le pones, estás poniendo pila, estás con deuda, ¿cómo van las cosas? Con el 10, con la ofrenda, estás poniendo. Te preguntan eso y uno ya ahí no muere, ¿no? Son preguntas que uno le incomodan. O cuando viene el momento de las papas que hay un encuentro, digo, ¿tenés alguien para el encuentro? No, sí, está todo el barrio ahí. O sea, uno no sabe patear la pelota para otro lado, ¿no? Son preguntas que duelen, preguntas que incomodan, preguntas que uno no quiere que lo agarren. Recuerdo que un chico también que estaba en la CEP y que de la pareja anterior había tenido una hija y que yo me daba cuenta de que las preguntas que él no quería que yo le haga son las del tema que él nunca toca. ¿Se entiende? Porque cuando vos querés que te hagan preguntas de algo que venís re bien, es como en el colegio. Profe, no hay prueba, ¿cuándo es eso? Cuando te explicaste todo. Todo este pibe, yo me daba cuenta que había un tema que nunca tocaba, pero yo no me había olvidado. Estaba en pareja ahora de vuelta, que quería formar una familia, pero él había estado con una chica, la dejó embarazada y tuvo una hija. Y cada por tres le decía, che, ¿cómo está tu nena? Pobrecito, ¿cómo va? Se quería morir cada vez que yo le preguntaba. No. Entonces esas preguntas que duelen, que marcan, pero que alguien las tiene que hacer. ¿Cómo estás con tu hija que tuviste? Y otra vez cuando le preguntaba, che, que me dijiste que le tenías que mandar dinero, que habías quedado con el abogado. ¿Le estás mandando la plata? El flaco. Después que termina pasando, obviamente. Después de 2 o 3 preguntas así, buscan otro líder. Porque siempre, ¿qué líder buscamos? El que no pregunte y no joroba, hermano. Está haciendo preguntas muy bien. ¿Sí o no? Entonces yo le preguntaba esas cosas, ¿no? Me preocupa tu nena. ¿Hace mucho que no la ves? Pobre flaco, ¿no? Son preguntas que queremos evitar. Pero son sencillas, entonces pongámonos a preguntar cuáles son los temas que no me gusta que me pregunten, que no sabría qué responder, o que tengo que hacer zaraza. Agarrar la guitarra y hacer el argentino y ver cómo... No. Cuando no puedo ser claro, o no soy humilde, o ese tema estoy haciendo ahora. Otra que se puede hacer, y que yo se lo dejo como un consejo, ¿no? Les dije entonces que la verdadera santidad para mí es el equilibrio. ¿En qué área estoy desequilibrado? En las áreas que no me gusta que me pregunten, que las preguntas me duelan, que no podría venir a contar testimonio, que no podría hablar del tema. Y algunos consejos que yo les quiero dejar que pueden traer una solución y que a mí me ayudó mucho es: uno de esos lo puse como debemos hablar. Hablando, dice, la gente se entiende, hablando las cosas se arreglan. Si no se hablan, a lo sumo se patearán los temas para adelante, se ocultarán, pero a la larga termina saliendo caro.
uno tiene que dejarse de alguna manera ser enseñado por los demás. Y en esto de hacer preguntas o no, otra que me surgió y que una vez lo hicimos con los chicos en la célula, que fue muy fuerte, no sé si me atrevería a hacerlo de nuevo, esto de que hay preguntas que no te gustaría que te hagan, se pueden hacer dos juegos. Yo hice uno que era, viste, como la película del juego del miedo, así muy... Uno de esos juegos podría decir, pasar a alguien al frente y que le puedan hacer preguntas de toda su vida. ¿Sí? Así a calzón quitado, como uno le dice, a matar o morir, pero todos pasamos por el mismo juego, ¿eh? Y no preguntas que el otro quisiera escuchar para que... Pregunta para que capaz que alguien termina llorando y diciendo la vergüenza. Esa es una. Como no me atreví a eso porque parecía la película del juego del miedo, parecía esa película sanguinaria, en un grupo de mi célula hace años, los invité a los chicos, hice un retiro y una charla yo, y en un momento los invité a hacer algo. Cada uno agarraba una hoja, ponía su nombre, y para que salten las áreas buenas y las áreas malas, entonces yo les decía, bueno, esta es la hoja en blanco de Hugo. Todos se la van a pasar y de manera anónima, todos van a escribir qué cosa es sobresaliente de Hugo y qué cosa es un horror, según ustedes. O qué cosa Hugo tendría que cambiar, o qué cosa es basta Hugo. Todos se le iban a pasar y en secreto cada uno iba a escribir en esa misma hoja, sin firma, sin nada, pues si no se descubría todo. Y no solo que le iban a escribir, sino que yo, sin leer quién lo había escrito, me iban a dar a mí la hoja y yo iba a leer eso delante de todos. ¿Me siguen hasta acá? Una hoja en blanco tenía cada uno, ponía su nombre y todos se la pasaban y en secreto, fíjense que todos querían ver quién era la letra del otro. Las cosas buenas de uno y las cosas malas del otro, a cambiar lo que no bancaba, y era calzón quitado, era menos insultando, viejo sincerate, y después yo iba a agarrar esa hoja y le iba a leer delante de todo. Una masacre, pero bien, controlada. Yo agarré la hoja y decía, esta es tu hoja. Hay una persona, que no sabemos quién es, que dice que sos una persona muy agradecida, que varias veces ayudás, que sos de los primeros que en la iglesia están para ayudar. Pero también esa persona marca que no ve bien o con buenos ojos cómo te comportás con tu familia, o no le parece que es tal cosa. O sea, yo obviamente trataba de leérselo de una manera motivacional, ¿se entiende? O sea, Hugo, un área a trabajar sería para esta persona. Porque algunos escribían, claro, algunos se hacían locos porque no sabían lo que estaban escribiendo de sí, entonces le daban matraca al otro. Entonces yo leía, Hugo, acá destaca que sos una persona sumamente agradecida, espectacular. Primero digamos lo bueno, ¿no? Y después otro hace mención acá que quizá esto es un área a pulir, a potenciar, como se... Y así leíamos de todo. Algunos se sacaban, ¿no? Y algunos yo me tenía que dar cuenta porque era obvio quién escribía a quién, porque era un tema muy puntual. ¿Entendés? Alguien dice que me sacaste tal cosa. Entonces, tenía que... Pero a ver, fue un sincericidio, pero llegó una madurez en el grupo donde esa persona cuando le leían decir, el primero que escribió decía, no, bueno, no se podía opinar. Después cuando veía que 20 personas, no sé, 8 hacían la misma mención positiva, te das cuenta que era una virtud. O sea, no es que lo escribió mi señor y justo lo puso que soy un lindo y... O sea, si muchos dicen lo mismo, era una virtud. Y después si había 5 que decían, no sé, y de otros pibes decían, es muy inmaduro, se la pasa haciendo chistes y diciendo avanzada todo el tiempo. Y si es un gran líder, sirve a Dios, qué sé yo, pero es muy inmaduro y habla pavada. Y un montón decían lo mismo. Y ahí me sorprendió, porque dije, wow. Y esa persona, no, bueno, todos opinan así. Le digo, mira, la opinión de todos es importante. Eso, a ver, no hace falta a veces hacerlo. Yo lo hice porque soy de un lugar. Después no lo haría más. Pero digo,
¿Querés saber cuál es el área delicada tuya? Atrévete a que te pregunten. Hacete el machito. Y yo una vez les conté, yo no tuve mejor idea con un compañero de célula que queríamos crecer y le invitamos a Natalia Di Rosa, que no hay persona más violenta, se puede decir la palabra violenta en amor, ¿no? O sea, clara como el agua de manantial del río de Mendoza. O sea, que no tenés manera de que hasta sus ojitos se le rechina, se le todo y te das cuenta claramente de lo que te quiere decir, ¿no? Diego es mucho más, no sé, más. Es un complemento bar, ¿no? O sea, cuando vos querés que te den para que tenga, agarrá la Nati. Cuando vos querés un round más, agarrá a Diego. O sea, Diego te va a boxear y te va a decir, te doy otro round, mañana venimos solitos y Nati te va a decir, y vos así, listo, ya está. Entonces a veces uno necesita las dos cosas. Entonces me acuerdo con Ezequiel Mondini y dijimos, vamos a invitar a comer a Natalia Di Rosa, así charlamos con ella y la conocemos. Y Ezequiel no tiene mejor idea que llevar un cuestionario para hacerle a Natalia, de qué cosas a Natalia le gustaban, qué cosas no, si te gusta el dulce de leche, para conocer a nuestro líder. Y en un momento le dice, Natalia, nosotros con Nico queremos crecer. Ese mandó yo estaba en tenedor libre, estaba comiendo re tranquilo y dice, ¿qué cosas vos no bancás de nosotros? En medio de una comida, lo mirás el vídeo este kamikaze, decime, el otro era así, era trompeable, decime, ahora, porque queremos crecer y queremos que... ¿Para qué? Internado más o menos. Pero, ¿querés crecer? Sentate con alguien, hermano, y que te cante las 40 y bancátela. Y si no querés crecer, ¿sabes qué tenés que seguir haciendo? Hacete el salame y disfrazate por ahí y seguir dando vuelta en la iglesia. Hola hermana, chao. O sea, sabés a quién saludar para que no te agarre y te rajás. Y ese no crece. Eso que hicimos quizás es muy salvaje, pero pueden ir haciendo algo en una situación más tranquila. Entonces, ¿qué consejo les quiero dar? Esto que les dije es, debemos hablar. ¿Qué significa debemos hablar? Que uno puede estar muy mal con una situación y decir, estoy en pecado, pero mirá, estoy en el séptimo subsuelo, estoy empantanadísimo, no importa dónde estés. Lo que no podés es no estar hablándolo, no compartiéndolo con las personas correctas, con un líder ahí en la iglesia, alguien que pueda traer refresco a tu vida, una palabra y solución, ¿se entiende? O sea, ir compartiéndolo con alguien que no puede bendecirte va a generar a la murmuración, a que todo el barrio se entere y en monte pongan pasacalle. ¿Sí? Hablamos de ir a hablar con los que tendría que ir a hablar, que pueden amarme, bendecirme, cachetearme, pero guardarme también. Uno debe de hablar. ¿Por qué debe de hablar? Porque no hay cambios hasta que no se hablen las cosas, hasta que no se blanquee. Y vos me decís, pero si mi pecado es un desastre, aunque sea, dice la Biblia, rojo, como lo que quieras, Dios lo hace blanco como la blanca lana. O sea, no importa qué negrura te mandaste, Dios convierte tu vida en pureza, sí. Pero la única manera es hablándolo. Y en eso me acordaba, en un momento que les quiero leer, que se acuerdan de un hombre que toda la vida vivió una vida espectacular. Un ejemplo, una persona intachable. Damos cuenta que era pastor, abrió iglesia, no lo paraba nadie. Muy grosso, todo el mundo hablaba bien de él. Hasta que un día el flaco se mandó una macana con una mujer que se llamaba Betsabé, o sea, le choreó la pareja a otro, nadie se enteró, tenía un amante, la dejó embarazada, mandó a matar al marido este flaco. O sea, imagínense con la idea de este tipo, en cana, lo matamos y que no aparezca más en la iglesia. Este muchacho era el rey David, y que dice que en un momento David había cometido todas estas maldades una detrás de otra y no hubo ningún cambio en su vida, nada mejoraba hasta que se dignó a hablar del tema. Ahí en Samuel, en 2 Samuel 12, vemos cómo los cambios suceden única y exclusivamente cuando hablo lo que está pasando. No dibujándola, sino decir, mirá,
este color negro que vos ves es negro. Y es así, estoy con esto. Y listo. ¿Se entiende? No es tampoco cuestión de dar un discurso, pero es blanquear en un minuto la situación. Y uno conoce que ahí en 2 Samuel 12, ¿qué tienen ahí como una especie de título? Natán lo amonesta a David, le dice que lo agarra, dice Jehová lo envía a Natán. Sí, o sea, solo Dios sabía. Estamos acá hablando de un pecado que ni siquiera tu mamá se enteró, tu papá, tu hermano, tu hijo, nadie. No había cámara, no había manera. David dijo de esta, soy el rey, nadie sabe nada. Y nadie sabía nada. Como solo Dios sabía, Dios lo manda a Natán, un hombre de él, profeta, y le dice, habla con David. Y miren la historia, la conocen, ¿no? La historia que dice, Jehová lo envía a Natán a David y le dice, te cuento un encuentito, David. Miren cómo lo va a confrontar de una manera grandiosa. Acuérdense que había tomado a una mujer que no era suya y al marido lo había matado. Miren cómo lo hace reaccionar. Dice, había 2 hombres, David, en una ciudad. Te cuento un cuento. Uno era muy rico y el otro era muy pobre. El rico tenía un montón de ovejas y vaquinas, pero el pobre, ¿sabes qué? No tenía nada, David, no tenía nada. Era un pobre tipo que tenía una vaquita, una corderita que compró, que crió con tanto amor toda su vida. Dice, la verdad que hasta comía con la familia, bebía, era toda la corderita que tenía. Y en el versículo 4 dice, vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Entonces, ¿qué hizo este rico para este caminante? Le dijo, yo lo hago fácil, no voy a agarrar una de mis vacas ni de mis ovejas, voy a agarrar la única que tiene el hombre pobre. Dice, y terminó matándole la corderita al pobre tipo que era el único que tenía. Y el rico no quiso aprovechar todo lo que tenía. Entonces David le cayó la ficha y dijo, este me vio. Entonces encendió, sacó David contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová, que a ese tipo, porque pensó que era una historia verdad que le estaba contando, dijo, yo voy a agarrar a ese tipo y lo voy a mandar a matar. ¿Cómo le sacó la única corderita a esa pobre familia? Y si no solo va a pagar la corderita con 4 tantos, no tuvo misericordia. Y Natán le dice a David, David, vos sos aquel hombre, así dice Dios, que te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel, la casa de Judá. Si esto fuera poco y me habrías pedido más, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A este Urías, al marido de esta mujer, lo mataste a espada. Tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David se mandó, yo no sé, ¿alguno de ustedes se mandó una peor en la vida? ¿No? Entonces tenemos esperanza, ¿sí o no? David se manda una de aquellas, pero podría haber hecho peor la situación. Cuando Natán lo fue a encarar, ¿qué pudo haber hecho todavía peor? Maté a uno, maté a dos. O sea, me voy de la selva, me confronto el líder, me voy de la iglesia, me voy de casa, no arreglé las cosas. Y eso podría haber sido peor. O haberse callado, qué linda historia que contar. Bueno, che, tengo otra reunión, andate. Haber esquivado el bulto, ¿sí o no? Pero David seguía siendo humilde, pero cuando le pusieron los puntos, ¿qué hizo? Blanqueó. Le dijo, sí, fui yo. ¿Necesitas detalle? Acá está. Tengo la foto si querés. Estuve con esta mujer, maté al marido. Ese hablar es lo que le salvó verdaderamente la vida a David, porque la historia de David después sigue, pero sigue porque habló. Si no, él hubiera quedado. Yo no sé si después de que Natán lo hubiera confrontado y se hubiera hecho el tonto, si Dios no hubiera hecho, ya está. No más, chao. No sé qué hubiera pasado. Entonces digo, qué importante que es hablar, no importa que nos dé vergüenza, porque más vergüenza que verle la cara a Natán y que le esté contando el cuento, lo que hizo y con detalle, debe ser terrible, ¿no? Habrá sido muy duro. Hay que hablar las cosas. Entonces, si vos querés solucionar, lo primero es
no podés dejar de hablar. No importa la miseria que te hayan mandado, hablar con la persona correcta, confesar. Por eso David en un salmo, él dice que mientras él callaba, ¿se acuerdan qué le pasaba? Se le envejecían los huesos. Dice, mientras me callaba, me destrozaba por dentro. El hablar y compartirlo trae liberación, y de una manera que Dios dice, no le puedo seguir pasando la factura. Ya lo habló. Es importante hablarlo, cómo estoy, decírselo no solo a Dios, sino a las personas. O sea, decírselo a alguien, rendir cuentas. Rendir cuentas aunque sea vergonzoso. ¿Por qué? Porque no podemos esperar para hablar que venga el líder de la iglesia, el pastor, y tenga en medio de un culto una revelación. Vieron que a veces estamos esperando para compartir las cosas. Allá en Catedral estuvo Catherine Kuhlman, que una profeta empezó, hay alguien acá, es una rubia, con una colita acá, que tiene no sé, un tatuaje acá, y que Dios le está diciendo, pobre flaca, a ver, tuvo que pasar en medio de 5.000 personas en la iglesia, te querés suicidar, y hoy compraste pastillas, y la tipa ahí no le queda otra que si soy yo, estoy entregada. Y esa es la peor pobre situación con las cámaras de Catedral en vivo, online, que si lo vieron toda la semana pasada, esa flaca pobre rubia. A ver, tarde o temprano el pecado se hace, ¿qué? Público. Vos podés tener una ratita, podés tener un perrito, pero eso crece. Entonces lo más piola que podés ser, si querés ser piola, es blanquearlo cuanto antes. Y mirá que tengo en casa una ratita que va a crecer, Porque esta flaca pobre se enteró todo el planeta que se había comprado pastillas, que se quería suicidar. Está bien, Dios la tocó y la sanó, pero a ver, ¿no hubiera sido más piola? Che, Carmen, te cuento que no banco mi vida, me quiero matar, no banco a nadie, mi vieja le va a poner veneno para rato, no banco cualquier cosa, pero andá y blanquealo. Porque ahora, cuando se hace público, es más difícil. Es lo que le pasó a David. Si ustedes leen a David, como se hizo tan público, ¿qué le terminó diciendo el profeta? En el versículo 12, ¿qué dice? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, David, vas a salir publicado hasta en Crónica TV y te la vas a tener que bancar. Porque hablaste tarde, en el versículo 12. ¿Sí? Entonces, hay que hablar, sí, no importa tu pecado, y no es que tengo que ir a contar detalles. Pero bien claro y sincero al otro, estoy con este tema, no lo puedo pasar, me pasa otra cosa, listo. A buen entendedor, pocas palabras, ¿se comprende? Hay que hablar las cosas, cómo estoy, qué me pasa, qué siento, lo que no puedo resolver, y mientras antes sea mejor porque después se hace público. Entonces no puedo esperar ni que venga una super profeta que justo me enganchó en el culto allá, el de atrás de la derecha, y que te llame con todos los urgidos y que te haga pasar, confesar. No da para eso, díganme la verdad, que venga una profeta acá, Carne, y me diga, hay una mujer allá, tráiganla todos, y es horrible, ¿entiendes? Horrible, horrible, horrible. Hablalo antes en privado, que en un momento, che, Carmen, te puedo contar algo, listo, ya está, queda entre nosotros, o sea, eso es mucho más piola. Si querés ser piola, eso es piolísimo. Tenemos que aprender a rendir cuentas. Rendir cuentas, rendir cuentas, rendir cuentas. Cuesta mucho porque nadie lo hace, pero hay que hacerlo. Y yo me anotaba unas cosas con eso de rendir cuentas. Dije, hay una realidad que aunque vos no la contés, se nota en tu vida. A ver, o vos pensás porque vos no contás que tu matrimonio es de cuarta y te estás matando de los pelos. ¿Vos pensás que porque vos eso no lo estás contando, no se nota? Estamos sinceros. ¿Sí o no? A ver, por los frutos, o sea, los frutos se ven, no se puede esconder la mandarina, no la puede esconder el árbol. Entonces, no puedo vivir queriendo ocultar algo que de alguna manera se nota. ¿Sí? Que los demás no me digan nada sobre el tema. ¿Qué quiere decir? Que no lo saben, no piensan nada, no se dan cuenta. No, capaz que me respetan mucho, me están dando la oportunidad de que yo hable. O vos te pensás que tu líder come vidrio y no te aclara y no te dice nada porque no lo sabe.
¿Por qué pensás que a veces el líder no dice las cosas? ¿Qué está esperando? Que uno lo diga. Flaco, que sea maduro, que te hagas cargo en tu propia vida, te hablan que era externo. Entonces, ¿se nota lo que hago, no? Sí, se nota la forma de vida que tengo. A ver, por los frutos que tengo. Es obvio que en algo no ando bien. En lo laboral, lo económico, o sea, se nota. Entonces, ¿para qué voy a estar guardando una imagen en vez de trabajar en lo que puedo trabajar? Se nota, se nota, se nota. Entonces, tengo que blanquearlo. Y después, otra cosa que me puse es, ¿tengo que hablar? Sí, porque se nota, aunque no me digan nada, se nota, se huele, como el mal aliento, que me ponga el chupetín que quiera, se nota, y el otro sabe que tengo mal aliento. Que estoy haciendo un esfuerzo bárbaro, sí, pero se nota. Después me puse, qué importante que es como punto 2, aparte de hablarlo, me puse a hacer un plan de acción. ¿Qué significa esto? Hay muchas cosas que la verdad no se pueden resolver de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que Dios hace un milagro y un día para el otro uno está sano, santo y todo cambia. Pero hay muchas otras cosas que exigen todo un proceso y un trabajo y un esfuerzo, que es lo que a veces no queremos. O sea, queremos pedir por el milagro, que Dios me cambie y me santifique en un minuto, pero si Dios me dice, no, 7 veces en el río, como el otro rey, ¿qué decía el rey? Pará, está cargando. ¿Cómo sería esto? El que tiene una gran deuda y no la puede pagar, no la paga. Y si no la puedo pagar, ¿qué tendría que hacer? Hacer algún plan de acción. O sea, tengo que buscar la manera, quizás en el tiempo de alguna manera, pero resolver eso. Entonces, ¿qué hago? Hago un plan de cuota, hago un plan de acción para poder ir resolviendo las cosas. Entonces, con la misma persona que hablé, que me sinceré, quizás me va a decir, mirá, quédate tranquilo, pero esto no podemos resolver un día para el otro, pero hagamos algún tipo de plan. Entonces yo te hago el aguante y vamos viendo cómo lo podemos ir resolviendo. ¿Se entiende? No puedo decir, esto no va a cambiar más, no lo puedo cambiar y listo. Hacer un plan. Una manera de encontrar y que vos digas, podés pagar 20 pesos por mes por lo menos, si es una pavada. Y no tenés que ir por lo menos a dar pequeñas mejoras. Hasta llegar a verlo cumplido. ¿Se entiende? Eso era muy, muy importante, que a veces no hacemos. ¿Sí? O sea, yo con una chica, otra chica que tenía muchos problemas de obesidad, me acuerdo que ella dijo, Nico, yo no puedo cambiar los hábitos que tengo un día para el otro, la forma de vida, por más que Dios me haga un milagro, que hay es un milagro, una persona se dio, le sacó 80 kilos, que hay, puede ser, sí, pero me dijo, yo no puedo esperar grandes cambios, prefiero dar pequeños pasos, me dice, así me voy motivando. Digo, vos decime cómo te puedo ayudar, me dice, mira, ayúdame en esto. Me dice, yo me voy a ir a pesar cada 15 días y te voy a traer el ticket de la balanza. Y si vos andás controlándome que por lo menos no engorde, porque eso no puedo engordar más, me dice, por lo menos que baje 10 gramos, me dice, yo sé que lo voy logrando. Y mira, cada 15 días, o sea, hay que tener muchas agallas como mujer, ¿sí o no? Para agarrar un líder hombre, ir a llevar el ticket, ¿sí o no? ¿Es fácil? Durísimo. Yo a la piba la admiro, digo, no puedo creer. Me dice, no, es la única manera que yo encuentro, me dice, en función de pagar las cuotas. Me dice, la única manera de frenarme comprometiéndome con él. Y fue un golazo, y sirve, y va bien. Es la única manera que logró. Hay otro que dice, no, puedo cambiar en 2 días, no se cambia más. No, las cuotas hay que pagar igual. O sea, la deuda hay que saldar igual. El cambio hay que hacerlo. Es muy importante que hagamos un plan de acción. Con la persona capaz que le fui a hablar, de la manera que sea, aunque sea un poquito cambio, pero que lo pueda hacer. O sea, acomodar las cosas, sea con el dinero, con el ministerio, con el tiempo, con tu familia, pequeños cambios. O sea, yo, pequeños cambios, hay un chico en la celda que tiene muchos problemas sociales y la verdad que no le es fácil tener relaciones y quizás nunca las tenga o va a tardar 20 años, pero tiene que empezar con algo. Yo lo que le dije, le puse como meta, le dije, por lo menos una vez por semana, mandar algo que sea un WhatsApp a un compañero de célula y preguntándole, hola, ¿cómo te va? Soy fulano. Digo, eso solo es todo el cambio que te pido para esta semana, para los grandes problemas que estamos hablando que vos tenés.
¿Usted piensa que lo hizo? ¿No? Después, ¿qué reconocen cuando la persona no hace ni siquiera eso mínimo? Que no tiene la actitud de pagar la deuda. No quiere cambiar. Entonces, como líderes también tenemos que ayudar a la gente a decirle, habló las cosas, bueno, hacer un tipo de plan muy sencillo de resolver para evaluar si realmente quiere un cambio o no. Pero también a veces hay gente que quiere cambiar pero no sabe cómo resolver el monstruo que armó, ¿sí o no? Che, tengo un perro, viste, un Doberman, si ya de chiquito lo crié mal, no sé cómo meterlo en la cucha. Entonces uno dice, ¿ahora cómo hago? Traerme 3 tipos. Es necesario tener un plan de acción que sea sencillo, con cosas mínimas para evaluar si lo quiere cambiar o no. Pidan un plan de mejora continua en algo que se nos está escapando de la mano. Y por último, entonces dijimos, para solucionar tengo que hacer ¿qué cosa? Hablar. Yo sé que a los hombres se nos hace más difícil, siempre digo lo mismo. Las mujeres hablan mucho y los varones hablan poco. Y las mujeres suelen tener problemas por hablar mucho y los varones no hablan. Entonces a los varones les cuesta un poquito más el dinero. No te pido andar y contarle la vida a tu líder. 8 palabras, 3 verbos por lo menos. Hice esto, pasó tal cosa, tal, listo, 3 frases. 3 frases. Es más, si querés, anotártelas y cuando te juntás decir, hola líder, quiero contarte que pasó otra cosa, y listo, fui yo, firmado. ¿Sí? Y lo tercero y último es, dijimos, hay que hablar las cosas, hay que hacer qué cosas después, un plan de acción sencillo, cosa que diga, hermana, a ver, ¿quiere pagar los $10.000 que debe? ¿Puede? No. ¿Puede pagar $1 por semana? Sí. Bueno, si esta mujer no va a pagar $1 por semana, ¿qué pensás de ella? No quiere pagar nada. No quiere pagar el precio, quiere gratis. Lo último que ahí me di cuenta era que hay que tener fe que aquel que empezó la buena obra es que Él la va a seguir haciendo. David, cuando se le vino la noche, imagínense ustedes David, podía pensar que Dios, después que lo agarró Natán, ¿qué iba a hacer Dios con él? ¿Qué podría pensar? Que lo iba a matar, a maldecir. David era un rey y había vivido grandes cosas con Dios. ¿Qué pensó después de terrible macana que se mandó? ¿Cómo iba a ser su vida ahora más? Una vida desgraciada, una basura, triste, como Saúl, ya está, muerto con una espada, andá, matame acá, no puedo servir más a Dios, chao ministerio, chao obra. Pero no fue así el reinado después de David. La pasó fulera, pero miren, para cerrar, lo que termina diciendo ahí, luego de que habla, que pudo no haber hablado, Natán transmitió de parte de Dios esperanza. Aquel que empezó la buena obra iba a ser, ¿qué cosa? Fiel en terminarla. En el versículo 14, en el versículo 13, perdón, dice, entonces David le dice a Natán, sí, mandé cualquiera, o sea, blanqueó, por fin lo dijo, y Natán le dijo a David, ¿qué cosa? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, David, no hablemos más de lo que hiciste, ya lo hablaste, ya sufriste la consecuencia, dale para adelante. Hay ministerio, hay oportunidad, hay servicio, hay reinado de vuelta, hay una familia de vuelta, hay un futuro laboral próspero otra vez. Dios remitió todo tu pecado, toda tu causa, ya está, no morirás. Para alcanzar una vida en santidad no se puede alcanzar si no hay esperanza, porque si no el pecado de ayer, ya está, me dice que no sigo más. Hay esperanza. David la tuvo, y me dijeron que le hicieron peores cosas que la de David, ¿sí o no? Y David terminó bastante bien. Entonces nosotros vamos a terminar mucho mejor. Si sentiste que no había esperanza, que no se podía, y el diablo después del pecado te revienta.
Dios te revienta cuando pecas, sí, pero te da esperanza. Hay oportunidad de un ministerio si lo perdiste, hay oportunidad de que te vaya bien en el estudio si lo pifiaste, hay oportunidad de tener un mejor trabajo que tuviste una gran oportunidad y no tuvo, hay oportunidad de que tengas buenas relaciones, sea que perdiste un noviazgo, matrimonio, que digas, no, pero yo tuve toda una familia, la familia linda y la perdí. David te puede decir, mira, yo más que eso. Hay esperanza que aquel que empezó la buena obra, decírtelo a vos mismo, aquel que empezó la buena obra en mí, ponete en la mano del corazón y decírtelo a vos mismo, yo sé que empezaste la buena obra en mí y vas a ser fiel en terminar. Se animan a ponerse en pie y con sus ojos cerrados y vamos a orar por esto, que aquel Dios, ahí ponete si tienes la mano en el pecho, el Dios que empezó la buena obra en vos, tuvo en cuenta este pecado, esta maldad, la barbaridad que cometiste, pero Él empezó la buena obra, Él empezó la buena obra, Él empezó. Y sabes que cuando Dios empezó sabía que iba a pasar esto. Dios dice que te quedes tranquilo que Él sí le dolió, sí te dolió a vos, sí capaz que va a traer consecuencias, pero Dios dice que el día que Él te llamó y te escogió y te dijo que te acerques a Él, que te acerques a la iglesia, que vayas a la escuela de vida, Dios sabía que tu vida no iba a ser perfecta y Dios sabía de la macana que te ibas a mandar. Dios sabía de que te ibas a trastabillar en el piso y te ibas a comer un flor de garrón. Dios lo sabía, pero igual así decidió empezar la buena obra en tu vida. A pesar de que sabía que te ibas a tropezar, a pesar que sabía que David se iba a mandar flor de macana, lo llamó y le dijo, David, tengo una buena obra con vos que la voy a empezar. Nunca te dijo Dios que iba a ser sencillo, que en el camino no ibas a pecar. Dios te dijo, voy a empezar una buena obra y la voy a terminar. Y la voy a terminar. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza para un matrimonio destruido, para hijos que no están, para personas